Hola a todos. En esta sesión hablaremos sobre algunas pruebas paramétricas. Veremos un poco sobre pruebas de hipótesis relacionados a la normalidad de una variable, ¿no? Si tiene o no tiene distribución normal. Hablaremos sobre el test de homocedasticidad. Hablaremos sobre comparación de medias, específicamente t-student y comparación de k-medias, que es el ANOVA, el análisis de varianza. Eh, Aquí les dejo un poquito sobre la introducción, pero la idea de estas dos pruebas paramétricas consiste en hacer un contraste de hipótesis, comparar valores promedios de dos grupos o de más grupos, pero para su elección es necesario hacer ciertas evaluaciones previas, como es el caso de la distribución normal. Cuando entramos específicamente a tratar sobre inferencia estadística, siempre va a haber estimaciones puntuales o mediante intervalos de confianza que ya hemos estado revisando en las sesiones anteriores. Eh, Ahora vamos a entrar a la parte de prueba de hipótesis. Vamos a entrar a la parte de comparación y luego veremos el tema relacionado a asociación o relación de variables. Hay dos grandes grupos, ¿no? Hay pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Ah, Ahora veremos pruebas paramétricas y vamos a trabajar solamente el escenario de muestras independientes. También hay pruebas paramétricas para muestras relacionadas que hace referencia a que a un individuo le toman una o más mediciones en su variable de desenlace, la variable de interés. Pero no tocaremos el tema de muestras relacionadas, solamente muestras independientes. Entonces, vamos a iniciar con comparación de dos muestras, en este caso dos poblaciones, con el estadístico de student. Luego veremos los ejemplos de ANOVA. En la siguiente sesión veremos pruebas no paramétricas también en muestras independientes, con la prueba U de McWhinney y la prueba de Kruskal-Wallis. Cuando hagamos la elección entre pruebas paramétricas y no paramétricas, siempre va a haber un análisis previo, ¿no? El cumplimiento de los supuestos. Estos son los dos principales supuestos que se basan en la distribución de la variable cuantitativa, ¿no? Pueden tener distribuciones normales, que son comportamientos simétricos, o podrían tener algún comportamiento asimétrico. Y esta es otro de los supuestos muy importantes, que eso es la homocedasticidad de varianza o la homogeneidad de varianza. Si nuestra variable cuantitativa no cumple con estos supuestos, hay una violación muy grande de estos supuestos, entonces utilizarán pruebas no paramétricas. No necesita alguna verificación de supuestos. Em, Este es un pequeño esquema, ¿no? Vamos a entrar todavía acá. Cuando nuestra variable resultado, nuestra variable desenlace, nuestra variable de interés es cuantitativa. Eh, Entramos en este grupo, ¿no? Si asumimos que tienen un comportamiento o provienen de una familia que tiene distribución normal. Aquí es donde utilizaremos pruebas de t-test para un grupo o t-test dos grupos. No entraremos a pruebas pareadas, solamente estos dos. Si existe dos grupos, más a dos grupos, entonces aquí se utilizan pruebas de ANOVA.
Cuando iniciamos con pruebas de TD Student, eh, para comparación de dos grupos, vamos a realizar ciertas pruebas de hipótesis y vamos a estar desarrollando ciertos puntos, punto por punto, al momento de desarrollar eso. Esto lo vamos a ver en la práctica. Los supuestos para una TD Student es que ambos grupos provienen de... primero tiene que haber dos grupos y ambos fueron seleccionados de forma aleatoria, ¿no? Cada unidad de análisis fue seleccionado de forma aleatoria y a partir de ahí se realizó la medición. Las observaciones son independientes, es decir, la medición de un individuo no depende de la medición de otro individuo. Nuestra variable dependiente es una variable numérica. Y otro requisito es en base a la distribución muestral, ¿no? De esa variable de interés. Si tiene o no tiene distribución normal. Esta es la hipótesis general que vamos a manejar. Nuestra hipótesis nula, si la media poblacional del grupo A o del grupo 1 es similar al del grupo B. Caso contrario, son diferentes. Esta es una hipótesis bilateral. Esto es lo que estamos manejando, ¿no? Hipótesis bilateral. Pero también existen hipótesis unilaterales, ya sea de cola inferior o de cola superior. Vamos a mostrar unos ejemplos de estos dos tipos, de estos tres tipos de hipótesis. Lo que se busca es si podemos encontrar alguna diferencia entre la distribución de una variable cuantitativa del grupo 1 versus un grupo 2. En este ejemplo, no, es una variable X que es peso y lo queremos discriminar entre hombres y mujeres. El objetivo de esta prueba es si la media del grupo de mujeres es mayor, menor o igual al grupo de hombres. Gráficamente podemos ver que el peso de los hombres es mayor a los de las mujeres, de forma puntual, y pero no sabemos si realmente esta diferencia es estadísticamente significativo o no. Entonces la prueba nos va a ayudar a identificar eso. Si es que existe un efecto grande en esa diferencia o si no es así. Podemos hacer hipótesis de medias diciendo que el peso de las mujeres es menor a los de los hombres o un caso alterno de que sea mayor. En este caso sería menor, no rechazaríamos hipótesis nula. Asimismo, debemos ver si las varianzas son iguales entre ambos grupos. Si las varianzas del grupo de mujeres es igual a las de los hombres o caso contrario. Esos son los dos contrastes de hipótesis que vamos a tener que realizar. Aquí les dejo un flujo para que puedan revisarlo y puedan identificar si es que hay o no hay cumplimiento de ciertos supuestos y en función a ello usar la estadística apropiada, ¿no? Aquí les dejo, las muestras son independientes, si ambos son mayores a iguales a 30, usamos test de Leven, que es la prueba de homogeneidad, ¿no? Si hay homogeneidad de varianzas, T de Student, y si no lo hay, es una T de Welch, que es otro estadístico. Si las muestras son menores a 30, buscamos si es que hay o no hay normalidad. 30 y mayor a 30 ya se asume que la distribución de las medias muestrales tienden a una normal. Eso es por teoría de límite central. Pero igual vamos a hacer esa verificación, ¿no? Acá ya pueden ver los supuestos y qué pruebas vamos a utilizar. En el caso de la ANOVA es lo mismo que la TED Student, a diferencia de que solo vamos a comparar más de dos grupos.
Y solamente vamos a tocar ANOVA de un factor, de una vía, porque hay más variaciones de los ANOVAs, ¿no? ANOVA de dos factores, hay ANOVAs de medias repetidas, y bueno, esos puntos no se tocarán en esta sesión. Los supuestos es que tienen que tener las muestras, debe haber cada conjunto de muestras, todos tienen que ser observaciones independientes en cada una de las muestras. La escala de medición tiene que ser intervalo, al menos intervalo, ¿no? Puede ser intervalo o razón, porque son numéricas. Es justamente lo que les mencioné. Es necesario saber la escala de medición de nuestra variable objetivo. En este caso es una variable numérica que tiene que ser de al menos intervalo o razón. La variable dependiente tiene que tener distribución normal en cada grupo, ¿no? Que se esté analizando, y la varianza de igual forma, ¿no? Tiene que ser iguales en todos los grupos. Esta es la forma del planteamiento de hipótesis, ¿no? La media del grupo A es igual a la de la B, igual al de C, igual hasta de una media n, dependiendo cuántos grupos sean. Caso contrario, al menos una de estas medias son diferentes, al menos una, al menos una. De forma gráfica se puede ver este comportamiento, ¿no? A partir de un boxplot o mediante un diagrama de densidad. Aquí se pueden ver que las medias son distintas y que la variabilidad también son distintas. Unos son más altas que las otras, ¿no? Lo mismo sucede acá. La media es menor, es mayor a esto. La media es mayor en relación a esto. Y la variabilidad es muy parecida entre ambas, muy parecida. Pero eso es de forma visual. Aquí se realizará un contraste mediante prueba de hipótesis y decidir si son o no son normales, si son o no son homosedásticas. Aquí también les dejo un flujo para que puedan ver cuál sería la elección de una prueba estadística adecuada. Entonces, ahora voy a usar el reporte realizado en R para que eh, describir los procedimientos realizados. Nuevamente, tienen que descargar paquetes, deben instalar los paquetes y deben ejecutar los paquetes. Estos son los dos paquetes, los tres paquetes que deberían de instalar. Si no, al momento que quieran correr todos los códigos, cuando copien y peguen en su R, no les va a salir. Entonces, se está utilizando nuevamente la base de datos Iris. Nuevamente es una base pequeñita, pero que puede utilizarse para muchas pruebas. Ahora vamos a ver el tema de pruebas paramétricas. Entonces, llamo a la base de datos y lo que voy a hacer es ahora un ejemplo de pruebas de normalidad. Mi hipótesis estadística para determinar si es que una variable tiene o proviene de una familia que tiene distribución normal es la siguiente. La hipótesis nula, los datos provienen de una familia que tiene distribución normal. Caso contrario, no provienen de una población que tiene distribución normal. Especificamos el nivel de significancia, ¿no? Para rechazar hipótesis. En este caso, escogemos un estadístico de prueba que será Kolmogorov. Esta prueba se utiliza cuando tenemos una muestra mayor a 50 casos. Mayor a 50 casos. Esta es la función lilie.test, que es Kolmogorov con una corrección de Lilliefors, test de normalidad. Entonces, si vemos el p-valor aquí, este p-valor es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alterna y nos dice que la variable cephalent no proviene de una familia que tiene distribución normal.
Si analizamos esta misma variable en forma gráfica, parece que tiene, pero la prueba me dice que no. Es por eso que es bueno acompañar un análisis gráfico y un análisis y un resultado analítico, ¿no? Un analítico y un resultado gráfico. Esta es una forma. Otra forma es utilizar los gráficos QQ-norm, ¿no? El QQ-plot. La idea de este gráfico es que todas estas bolitas que están acá, estos puntitos, estén sobre la línea. Si están sobre la línea, los datos tienen o se aproximan a una distribución normal. Pero acá hay un cierto sesgo en esta cola y en esta cola. Es por eso que la prueba lo detecta y dice que no proviene de una distribución normal, siendo muy estricto. Pero viendo el comportamiento de esto, siendo un poco más flexible, podría decirse que tiene distribución normal, siendo flexibles. Otra función es el QQplot, que también te hace este tipo de gráficos, pero te adiciona una banda de confianza, ¿no? Un intervalo de confianza. Y acá hay estos datos que se escapan de las líneas de confianza. Entonces la decisión sería el p-valor es menor a 0.05, por lo que se rechaza hipótesis nula. La variable sepalent no tiene una distribución normal o no proviene de una familia que tenga distribución normal. Primer supuesto, estamos viendo cómo se realiza una prueba de hipótesis en R. Cálculo de normalidad. Verificar un contraste de normalidad. Eh, También les quise poner este pequeño ejemplo de cómo calcular intervalos de confianza. Se utiliza el t-test, se pone la variable y se pone el nivel de confianza del 95. Entonces, esta variable tiene en promedio o cepal length o la longitud del cépalo promedio de las 150 observaciones es de 5.84, asumiendo de que sean centímetros, ¿no? Y este valor, su intervalo de confianza va desde 5.71 hasta 5.98. Es decir, que con una confianza del 95%, el parámetro poblacional puede encontrarse dentro de estos dos intervalos, ¿no? Esto sería. Ya sabemos cómo verificar normalidad. Les puse un ejemplo de intervalo de confianza. Eso lo pueden hacer con cualquier variable cuantitativa. Tienen que verificar antes la normalidad de los datos, que no exista un comportamiento muy sesgado. Aquí el comportamiento no es tan sesgado, así que el uso de la TD-Student es un poquito más robusto, ¿no? Al momento de la estimación de un intervalo de confianza. Si yo necesito hacer una prueba de hipótesis para una media, en donde yo quiero comparar el valor promedio de una variable respecto a un valor referencial, ¿no? Podemos hacer contrastes bilaterales, lo que les mencioné acá, contraste bilateral y también unilateral. En este contraste bilateral voy a comparar el promedio de cepal-length si es igual a un valor hipotético, en este caso estoy poniendo 5.8, quiero comparar si que realmente, acá está, ¿no? El valor promedio de cepal-length 5.84 es igual a 5.88, estadísticamente hablando. Entonces, esto es mi hipótesis estadística, mi nivel de significancia, mi estadístico de prueba, y estoy colocando, ¿no?, mi valor de contraste 5.80. Entonces el resultado me da esto, 0.52. Como el p-valor es mayor a 0.5, no hay evidencia para rechazar hipótesis nula. Entonces no hay diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de esta variable de cepal-length. No hay diferencia significativa de este valor respecto a este valor. Es una forma de hacer contraste.
No se rechaza hipótesis nula, el valor promedio es igual a 5,8, ¿no? No hay diferencia significativa. Ahora, si yo quisiera hacer un contraste unilateral, ¿no? En este caso, unilateral derecho, quiero ver si el valor de promedio de esa variable cepalent, que es 5,84, si es mayor a 5, ¿no? Estadísticamente hablando. Si es mayor. Nuevamente, hipótesis estadística, nivel de significancia, estadístico de prueba, que es la T de student, que acá está su función. Pongo la variable, pongo el estadístico de contraste y mi hipótesis alternativa que sea mayor, ¿no? Voy a verificar si es que este es mayor. Aquí siempre se va a poner la alternativa, ¿ya? Alternativa. El p-valor es menor a 0,05, entonces rechazo hipótesis nula y concluyo que el valor promedio de esa variable es estadísticamente superior al valor de 5. Es mayor que 5, ¿no? Hay evidencia suficiente en la muestra de que existe diferencia significativa entre el valor promedio de la variable cepal-length, ¿no? Respecto al valor de 5 que se está especificando. También se puede hacer un contraste unilateral izquierdo, ¿no? El de acá, si es que es menor o igual a algún valor. Hipótesis estadística, nivel de significancia, estadístico de prueba, y acá pongo el contraste, ¿no? Si es que este estadístico es menor a 6 y la alternativa, less, ¿no? Less, si es menor a 6, menor a 6. El p-valor es menor a 0,5, ¿no? Menor a 0,5, se rechaza hipótesis nula, nos quedamos con la alterna y concluimos que el valor promedio de cepal-length es menor a 6, ¿no? Porque este valor el valor de cepal-length promedio es 5,84. Entonces hay suficiente evidencia en la muestra para rechazar hipótesis nula y concluir que el valor promedio es menor a 6, ¿no? Ahí les di tres ejemplos de contrastes de hipótesis, ¿no? Mediante prueba bilateral, unilateral, derecha e izquierda. Ahora, otra prueba de hipótesis es ver homogeneidad de varianzas. Vamos a aplicar en este caso, con un contraste para dos grupos. Voy a comparar si la varianza de A es igual a B. Caso contrario, si es diferente. Pruebas unilaterales, bilaterales. Nivel de significancia, estadístico de prueba. Vamos a aplicar prueba F, dado que, asumiendo, ¿no? Vamos a asumir acá que esta población de versicolor y setosa tienen distribución normal. Vamos a utilizar esta prueba F. Esta prueba F solo se utiliza si ambas subgrupos, la variable cepa-length en el grupo de versicolor y cepa-length en el grupo de cetosa, son normales, ¿no? Si se cumple eso, se aplica F, prueba F. Entonces, acá estoy comparando esta con esta prueba, que solo se aplica a dos grupos, y me dice que el p-valor es em, menor a 0,05. Si es menor, se rechaza hipótesis nula. Entonces, las varianzas de versicolor y cetosa son distintas. Este es el ratio de varianzas. Esto es su intervalo de confianza, ¿no? Y me dice que no hay homogeneidad de varianzas, no hay homocedasticidad. Esta es otra prueba que te ayuda a ver, a contrastar la hipótesis de homocedasticidad, el test de Leven, y vamos a aplicar nuevamente a estos dos grupos.
La misma hipótesis, nivel de significancia. Aquí ya saben que estoy haciendo un filtro solamente cogiendo estas dos variables. Y le estoy almacenando en iris2. Entonces de iris2 saco esta variable y la voy a comparar por especies. Y este es un parámetro predeterminado. El p-valor es menor a 0.05. Llegamos a la misma decisión, se rechaza hipótesis nula y por ende a la misma conclusión. eh, de que las varianzas son distintas en ambos grupos. Lo que nosotros buscamos es que las varianzas sean iguales, porque es parte de los supuestos para realizar una comparación de medias. Como ya vimos que las varianzas son distintas, eh, ahora vamos a ver la comparación de dos medias, ¿no? Un ejemplo de dos medias. La primera parte fue como una práctica y ahora es un ejemplito ya que va a seguir una secuencia, ¿no? Voy a analizar el primer grupo, que es cetosa. Vamos a ver si es que tiene algún comportamiento normal. Parece que sí. Si hago el cucuplot, me dice que sí, ¿no? Parece que sí está. Los puntitos están dentro de las bandas de confianza. Están dentro. Y si utilizo ahora la prueba de Shapiro Test. Al principio utilicé Kolmogorov porque el tamaño de muestra era de 150, estaba tomando a todos los casos. Pero ahora estoy segmentándolos por grupos y la muestra se reduce a 50. Es por eso que estoy utilizando este Shapiro-Wilt, ¿no? El test de Shapiro. Esta prueba me dice que si hay distribución normal, ¿no? Porque el p-valor es mayor a 0.05. Hay distribución normal, se verifica en forma gráfica. Aquí se verifica mejor que viendo esto, ¿no? Se verifica. Cetosa tiene distribución normal. A ver, vamos a ver versicolor. Parece que tuvieron un sesgo, ¿no? Parece que tuvieron un sesgo, pero cuando se realiza el cucuplot, todos los puntos están dentro de las bandas. Y cuando realizo el test de Shapiro, me dice que también tiene distribución normal. Entonces, ya estamos viendo los primeros supuestos, ¿no? Los primeros supuestos que estaba acá. Ambas son aleatorias, ambas son independientes y ambas son numéricas y tienen aproximadamente una distribución normal. Aquí me faltó la homocedasticidad. Entonces, ambos tienen distribución normal y utilizo el test F, ¿no? Para ver si hay homogeneidad de varianzas. No lo hay, ¿no? Aplicamos, vemos que no lo hay porque se rechaza hipótesis nula de igualdad. Y si aplico el test de Leven, me dice que también no lo hay. Sí hay normalidad, pero no hay homogeneidad de varianzas. Entonces, ahora sí nos toca hacer la prueba de Student. Ya comparamos, ya verificamos estos dos supuestos. Ahora vamos a ver TD-Student, ver si el valor promedio de cetosa es igual a versicolor o si son distintos. Contraste bilateral. Nivel de significancia. Estadístico de prueba, el TD-Student. Aquí pongo la variable cuantitativa versus la variable cualitativa de iris2, que es la base de datos que estamos utilizando porque hicimos un filtro, ¿no? Por el filtro. Entonces, como se encontró que las varianzas son diferentes, pongo este parámetro, ¿no? Var igual a f, que es false, ¿no? Acá estoy diciendo que las varianzas no son iguales. Si fueran iguales, pondría la letra T mayúscula, ¿no? De true.
En este caso es false, porque las varianzas son iguales, son diferentes. Y esto no es una T, la T de student normal, es la T de Welch, que les puse por acá, ¿no? Si no, si hay heterogeneidad de varianzas, entonces se utiliza la T de Welch, que está aquí. Entonces, esto es la T de Welch. Hacemos el contraste, el p-valor es menor a 0.05, rechazamos hipótesis nula y se concluye que con un nivel de confianza del 95% hay evidencia suficiente en la muestra de diferencias significativas entre el valor promedio de cepa-length en los grupos de cetosa y versicolor. Hay diferencias. ¿Quién es el mayor? Versicolor, ¿no? Acá están las medias de los grupos, ¿no? Media en el grupo de versicolor, 5,9. Estadísticamente significativas. Las medias son distintas. Pero acá ya se hace el contraste. Hasta este punto ya se verificó supuestos y un contraste de hipótesis simple. Esto lo pueden replicar para cualquier prueba de hipótesis que quieran realizar, ¿no? Que quieran comparar el valor promedio de X variable a dos grupos, respecto a dos grupos. Eh, Como ya pasamos comparación de dos medias, acá estoy poniendo K medias, que pueden ser 3, 4, 5, etcétera, y el mismo procedimiento. Como nuestra base de datos Iris tiene tres niveles de flores, ¿no? Setosa, versicolor, virgínica, vamos a analizar ahora estas tres flores, ¿no? Esas tres especies de flores. Eh, por ejemplo, en Setosa vimos que tiene distribución normal, acá está. Versicolor también lo tiene, que está acá. Y virgínica que dice que parece que no tiene y también tiene con la justa. Bueno, sí tiene. 0.25. Se aproxima a una distribución normal. Si queremos hacer un contraste un poquito más rápido sin usar estas funciones, pueden usar la librería RStatics y usar tuberías, ¿no? Que ya hemos visto. Iris, tubería, agrupo por especies y aplico la función Shapiro-test, que no es lo mismo que ¿no? Y pongo la variable de interés y aquí me sale el valor del estadístico y el valor del p-valor, que es lo mismo, ¿no? Una forma más rápida. Con esto ya verifiqué que en los tres grupos sí tienen distribución normal. Ahora me falta verificar si existe homogeneidad de varianza. Para esto sí voy a usar el test de Leven y esto sería la función, ¿no? Sin aplicar ningún tipo de criterio de filtro y este es el p-valor. Me dice que las varianzas en los grupos son diferentes. Aquí en este caso hay diferencia en las varianzas. Ahora voy a realizar un contraste de ANOVA. eh, Tres grupos, porque son tres medias distintas, ¿no? La media de setosa, media de versicolor, media de virgínica, ¿no? La hipótesis es ver si las medias de estos tres grupos son iguales. Caso contrario, al menos uno de estos tres grupos va a haber una diferencia, al menos uno. Siempre se pone también el nivel de significancia para el contraste y usamos el estadístico de prueba. Si consideramos varianzas iguales, porque aquí nos dije que salió diferente. Acá las varianzas son diferentes. Pero si asumo, ¿no? Solo estoy asumiendo que en este caso, si las varianzas fueran iguales, se utiliza esta función A o B, iris, eh, la variable dependiente y la variable de agrupación especies. Este es un ANOVA de un factor. Entonces, este es el resultado. El p-valor de la prueba F me dice que es menor a 0,5. Entonces,
La conclusión sería de que las medias son diferentes, asumiendo varianzas iguales. Pero como nuestra prueba nos dice que las varianzas son diferentes, se utiliza este test, ¿no? One-way test. La misma sintaxis, variable dependiente, variable de agrupación, base de datos y la varianza igual a falso. Esto sería una ANOVA tipo Welch, ¿no? A un ANOVA que y me da las mismas conclusiones, ¿no? Las varianzas son distintas. Y y la diferencia es que cambia también el estadístico de F, ¿no? El estadístico F aquí sale 138 y acá 119. Hay una diferencia. El correcto procedimiento sería este, ¿no? Siendo estrictos en relación al cumplimiento de los supuestos. Y esto también creo que lo puse por acá. A ver, aquí está, ¿no? En la ANOVA de Welch. Si no hay homogeneidad de varianzas, entonces ANOVA de Welch. Les hice ambos ejemplos, ¿no? Asumiendo que las varianzas son iguales y cuando las varianzas son distintas. Aquí está. Entonces, la decisión sería rechazar hipótesis nula. No hay igualdad. Al menos una es diferente. Solo nos está diciendo esto, ¿no? Al menos una media es diferente a la de los otros grupos. Al menos una. Entonces, la conclusión, hay evidencia suficiente en la muestra para considerar que al menos dos medias en los grupos, al menos una media, en este caso sería al menos una media, es diferente, ¿no? Ahora, para saber qué media es diferente a, a otro, ¿no? Respecto a otro grupo comparador, utilizamos una prueba post-hot de comparaciones múltiples y esta es la función, ¿no? Pairwise.test, ¿no? Pongo la variable dependiente, pongo la variable de agrupación. Este es la corrección que se está haciendo a la prueba. Esta de acá se está considerando varianza conjunta, si las muestras son pareadas o no. En este caso no son pareadas. Y la alternativa que es una prueba de dos colas, ¿no? Que está acá. Bueno, siempre la de dos colas. Y aquí me da los valores de p-valor. Al parecer, sí, pues se evidencia, ¿no? Se evidencia que hay diferencia entre la media de versicolor y setosa, de virgínica y setosa, y virgínica y versicolor. Sí hay diferencias entre todas las medias. Y esto lo vimos de forma gráfica por acá. A ver, creo que está por aquí. No, la diferencia está acá. Aquí. La media de aquí, de este grupo, de este grupo y de este grupo son diferentes. Entonces, aquí el post-hot sí lo capta, ¿no? Y menciona que sí, las medias son diferentes entre estos pares. Eh, Esta es otra prueba de Tukey. ANOVA, que es la función que guardamos aquí. Y podemos ver ese resultado, ¿no? Estas son las diferencias de medias entre estos dos grupos, su diferencia de media y los intervalos de confianza de las diferencias entre las medias. Esto sería, acá está, 95% de confianza. Los p-valores ajustados menores iguales a 0,5, ¿no? Por eso sale 0,00. Y un análisis gráfico de las medias, ¿no? Hay diferencia entre las medias. Virgínica versicolor, virgínica setosa y versicolor setosa. Y esto sería el capítulo de pruebas paramétricas. Vimos
Ya sabemos cómo hacer un contraste de normalidad, contraste de varianzas, estimación de intervalo de confianza, comparación de dos medias mediante t-student, comparación de k-medias, en este caso una ANOVA de tres grupos, ¿no? Tres grupos, una ANOVA de un factor. Y sabemos hacer pruebas post-hot para eh, identificar dónde hubo las diferencias. Saben en qué momento usar una ANOVA normal y una ANOVA de Welch, una T de student y una T de student de Welch. Todo esto en una muestra que tiene una muestra independiente, ¿no? De observaciones independientes. No se olviden de reproducir este código. Posteriormente se estará subiendo la práctica. Eso sería todo por hoy. Gracias.